Entrega incondicional. Programa de Dios para la victoria. Por Gary Knott. La restitución. Este es el principio fundamental de la justicia bíblica. El individuo que peca contra otro debe compensar a la víctima. Esa es la razón por la cual Dios requiere que se le ofrezca un sacrificio, ya que el hombre ha pecado contra un Dios santo. Este sacrificio ha de ser sin mancha y perfecto. Dios demandó el pago total de tal sacrificio de su propio Hijo, Jesucristo. La carta a los Hebreos es el libro del Nuevo Testamento que trata más a fondo sobre su sacrificio humano. El escritor declaró: «Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre». Hebreos 10:10. Es el sacrificio perfecto de Cristo que establece la base de nuestro dominio. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10, del 12 al 14. He aquí la doctrina de la santificación definitiva. El sacrificio único del Hijo de Dios de una vez y para siempre, que se aplica a los que han sido electos por Dios desde antes de la fundación del mundo. La justicia de Cristo es la razón por la cual ese sacrificio, que es nuestro sacrificio como hombres redimidos, comprados, es aceptable ante Dios. La doctrina de la redención implica un pago. ¿Por qué un pago? Porque debemos a Dios tal pago para compensarlo por nuestra transgresión. Este es el pago de la restitución. La magnitud del pecado de Adán fue tan grande que el Hijo de Dios, el segundo Adán, en 1 Corintios 15:45, tuvo que entregar su propia vida como el único pago suficiente. La redención quiere decir comprar lo que uno había vendido antes, o redimir, como un deudor redime la prenda en una casa de préstamo, es decir, él compra del prestamista lo que entregó como garantía por el préstamo que recibió. Ese pago ha de ser equivalente a la deuda original. Ha de ser de la misma magnitud. Además, la restitución requiere el pago de una multa adicional. El capítulo 21 del libro de Éxodo comienza la narración detallada de las demandas de la ley de Dios. Es la continuación de Éxodo 20, donde aparecen los 10 mandamientos. Éxodo 21 se dedica a los crímenes y castigos. En él se proclama el principio general de compensación. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Allí en Éxodo 21, 24 al 25. ¿No es esto demasiado riguroso? ¿No es esto la venganza pura y simple? Sí, ¿y qué? Es el método divino de reducir los crímenes violentos en el futuro. Es el método divino de limitar el poder del Estado. El Estado no puede legítimamente instituir la pena de muerte por el robo, ni la tortura por el asalto. Se limita el poder del Estado para castigar al impacto del crimen sobre la víctima. ¿Se sacaban realmente los ojos al culpable que le había sacado el ojo de una víctima inocente? ¿Qué bien le hacía eso a la víctima? La víctima tenía la opción de pedir tal castigo, pero no hubiese preferido la compensación económica. Los jueces
tenían la opción de requerir daños y perjuicios comparables si la víctima y el culpable estaban de acuerdo. Éxodo 21:30. El pobre que no podía pagar tenía la opción de venderse como esclavo por un periodo fijo a fin de pagar la indemnización. No se daba el pago al Estado, se lo daba a la víctima. Éxodo 21:19. El culpable tenía un gran incentivo para evitar que su propio cuerpo sea dañado, y la víctima tenía mucho incentivo para aceptar la restitución económica, ya que estaba limitado por su lesión. A la víctima le convenía aceptar un pago sustitutivo. Esto, después de todo, es el que permite Dios, un pago sustitutivo. En vez de matar a la humanidad, Él acepta un sustituto. En vez de multar al culpable, la víctima acepta el pago por los daños. Esto ayuda tanto a la víctima como al criminal a que reconozcan la necesidad que tiene el hombre de un sustituto. Pero alguien tiene siempre que pagar. No hay excepciones. El objetivo de la ley, sin embargo, es hacer resaltar la importancia de la magnitud del pago. El hombre no puede legítimamente pagar a la víctima un diente por un ojo. Debe haber una restitución equiparable. La ley sirve para recordarle al hombre la magnitud de su deuda y de su pecado contra Dios. Se le recuerda que necesita un pago sustitutivo, porque la magnitud de su pecado es demasiado grande para que pueda cancelarla. El hombre no puede esperar librarse de la ira de Dios por medio de sus propios esfuerzos. El hombre no puede sustituir el pago de una zurra por un crimen que exige la pena de muerte. Hay que hacer restitución a Dios por todos los pecados. Este es el primer principio de la ley bíblica. Se le debe pagar a la víctima terrenal. Este es el segundo principio de la ley bíblica. El sacrificio tiene que ser comparable al crimen cometido. Este es el tercer principio. Pero los crímenes tan horribles que ningún pago de restitución es suficiente para compensar a la víctima, tal como el homicidio, o a Dios la brujería, la adoración de ídolos, etc. Dios autoriza a que el gobierno civil ejecute al criminal. Éxodo 22, 18 al 20. Ponen en lista algunos de estos crímenes con pena de muerte. Incluyen la violación, Deuteronomio 22 del 23 al 24, el adulterio, en Levítico 20:10, y el golpear o maldecir al padre o a la madre, en Éxodo 21 del 15 y 17. La integridad de la familia tiene que ser protegida. Pablo estaba tan convencido de la validez del derecho del gobierno civil para imponer la pena capital a los criminales, que cuando se lo llevó ante el juez romano acusado de blasfemia, dijo: «Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir». Hechos 25:11. Es muy desafortunado para muchos creyentes que nunca han estudiado la ley de Dios o creen que Dios ha abolido su ley. Sostienen que el gobierno civil no debe imponer la pena capital, porque un hombre muerto no puede confesar a Cristo. Se supone que a los criminales se les ha de permitir vivir para que puedan confesar a Cristo en un futuro indeterminado. Una pregunta: ¿por qué se permite hoy que los criminales eludan la ejecución para tener toda la vida para convertirse, cuando en el reino de Israel del Antiguo Testamento Dios requirió que los criminales muriesen por determinados crímenes? ¿Fue Dios injusto con los criminales de los tiempos del Antiguo Testamento? La segunda pregunta: ¿no es la amenaza de muerte por cometer un crimen un incentivo muy eficaz para que un hombre considere su pecado contra Dios? Si él piensa que siempre tendrá tiempo para arrepentirse o un periodo indeterminado, lo que es para siempre psicológicamente en la mente del hombre que vive para el presente, ¿no postergará el arrepentimiento hasta que sea demasiado tarde? Pero más importante que todo, la salvación es por gracia.
Y si Dios nos dice que el rebelde se le debe ajusticiar y Él elige no regenerarlo, ¿no es eso un asunto de Dios? Hay demasiados creyentes que todavía piensan que el hombre contribuye algo en la salvación y que si nosotros interferimos de alguna forma en su vida al condenarle a muerte, hemos violado de alguna forma su supuesto derecho inalienable de la conversión. Esto es como decir que la revelación de Dios al hombre no es suficiente, inclusive y especialmente la revelación que hace Dios de sí mismo, de su santa ley. Los que así opinan piensan que están haciéndole un favor a Dios al rehusarse a aplicar la pena capital a la gente que ha cometido crímenes que son dignos de ejecución según Dios. Y todo en el nombre del evangelismo. Increíble. Tratan de disfrazar la magnitud de los crímenes que merecen la pena de muerte para que los impíos no tengan que enfrentar la verdadera magnitud de sus crímenes. Y luego les instan a que se arrepientan porque han pecado contra un Dios santo. Primero, les dicen que Dios es un Dios de ira que ejecuta una justicia perfectamente terrible sobre los que no se valen de la muerte expiatoria de Cristo. Y luego buscan esconder la evidencia visible e institucional de la ira de Dios, aunque fue Dios quien estableció estas instituciones visibles para aplicar su ley. Los evangélicos modernos que niegan el derecho del gobierno civil para dar vigor a la ley bíblica se avergüenzan de la justicia de Dios. Ellos no quieren reconocer la naturaleza santa de Dios revelada en la Biblia. Al mismo tiempo quieren que los incrédulos reconozcan la existencia de tal Dios, aunque los evangélicos modernos se avergüenzan de su ley. Dicen que quieren dar una oportunidad a los incrédulos para que se arrepientan. Y al mismo tiempo han intentado simultáneamente oscurecer la persona y la naturaleza de Dios a los ojos de los rebeldes. ¿Por qué deben los hombres arrepentirse, dar vuelta atrás de sus pecados, cuando el Dios de los evangélicos modernos no está dispuesto a poner en vigor sus reglas de justicia y de castigo como lo hacía el Dios del Antiguo Testamento? Porque ha decidido Dios en esta era del evangelismo cristiano proporcionar al hombre moderno una señal menos visible de su santidad. ¿Por qué ha escondido Dios su carácter en la era del evangelicalismo internacional cuando Él reveló su carácter por medio de su ley a los israelitas aislados en Palestina? ¿Por qué ha instruido Dios a que sus seguidores no hiciesen hincapié hasta eliminasen la señal institucional de su juicio venidero, a saber, la pena de muerte en esta era de Jesucristo? ¿Qué es más cercana al día del juicio que la era de Israel? La respuesta a todas de estas preguntas es la misma. Dios no lo ha hecho así. Pero muchos de sus seguidores han actuado conforme a estas falsas presuposiciones.